Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast en Legend Project. En el podcast de hoy vamos a comentar en profundidad el tema de Rockstar, sus videojuegos y de algunos juegos que os pueden interesar mucho como GTA, pero tenemos hoy una invitada muy especial que se llama Sofía Chica Beats. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias Legend por haberme invitado a tu podcast y nada, y con muchas ganas de hablar sobre Rockstar. Porque este podcast va a estar enfocado sobre todo en eso, porque yo sé que a ti, por lo que es Rockstar, los videojuegos, su historia, te tiene que gustar mucho porque tienes un libro, ¿no? Has escrito un Ef- libro que lo tendrás por ahí. Efectivamente, lo tengo por aquí, de hecho, se llama Rockstar, la serie de los videojuegos, y este libro ya tiene un añito casi, porque se publicó en noviembre del año pasado. Y bueno, en él lo que hago es explorar desde el origen de la compañía, los diversos estudios que tienen, porque sabéis que hay un montón de estudios, es un poco lío, que si Rockstar San Diego, que si Rockstar Vancouver, que si... O sea, en este aspecto pues lo voy dividiendo y luego tengo un análisis, bueno, no análisis mío propio, sino recogiendo lo que han comentado los periodistas, la crítica, los jugadores, comunidades, etc., sobre los diferentes juegos que han ido sacando, todos, o sea, desde el GTA 1 hasta el Red Dead Redemption 2, todos los que han salido, salvo, me refiero, saga GTA y Red Dead Redemption, porque hay muchos más, Hombre, hay estilo más. Bully, table tenis, hubo mucha gente que se Sí. quejó de que no lee el table tenis. Ya lo sabré por si hay una segunda parte que tengo que hablar de ello. Bueno, antes de profundizar, dejaré lo que es el link para quien le interese todo lo que es Rockstar, sus sagas y todo. Por a lo mejor, mira, el libro está bien. Los quien Sí. quiera pillárselo o tenga curiosidad, ¿dónde podrían pillarlo? O sea, Pues ahora mismo, actualmente, dado que ha pasado muchos meses, donde mejor se encuentra es en Amazon. Entonces pondremos un link, como ha dicho Legend, en la descripción donde lo podéis encontrar. En unos 3 o 4 días os llega. Y luego lo que viene siendo el libro por dentro son 200 páginas, pero en plan, digamos que lo que viene siendo, por ejemplo, material gráfico, pues hay muchísima fotografía, que es algo que gustó mucho en su día. Por ejemplo, entre un capítulo y otro, por ejemplo, este de San Andreas, pues por ejemplo, está ahí a una página casi entera ahí. Tenemos al CJ y tal. Entonces, bueno, yo creo que es un regalazo, sí. plan, tanto he oído gente en su día en Navidad que se lo regalaron a gente, me enviaron vídeos con mucha ilusión, hasta gente que, bueno, nunca ha visto nada de Rockstar o eres súper experto y quieres aprender más de cómo fueron los desarrollos de los juegos, las polémicas que hubo sobre todo, que también me enfoco mucho en las polémicas, cada uno tiene su polémica, pero eso, es un Totalmente. libraco bastante tocho, la verdad. Y además se ve que está en color, todo muy bien presentado. Pues Sí. lo dicho, gente, si os interesa lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y ahí lo dejo. Antes que nada, para ti Rockstar, o sea, ¿qué es? O sea, ¿en qué te ha marcado a ti su juego? El primer juego de Rockstar que te enamoró, por así decirlo, y seguir lo que es los juegos que va saliendo la compañía a raíz de un juego que te haya marcado? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que te ha marcado a ti de Rockstar? Pues a mí, lo sabes ya mi entorno más cercano porque soy muy pesada con él, con GTA 4. En mi caso fue con el GTA 4 porque tenía 14 años, en plan, era todavía una chica, estaba entre ser una chica, ser una mujer, digamos, y a mí pues me hizo valorar mucho más en la industria de los videojuegos que hasta entonces, pues hombre, había jugado cosas más relacionadas con disparos, persecuciones, coches, cosas de salto, de plataformeo, pero por no decir nombres concretos, son juegos, pero digamos que un montón de juegos y este fue el primero que vi que era maduro en cuanto al tema de la historia, el tema de la jugabilidad, el tema de que al final te están hablando de una historia real, digamos, entre comillas, ¿no? Porque podríamos verla perfectamente en el mundo real, un hombre que se va a Nueva York a perseguir sus sueños, también a buscar por venganza propia a ciertas personas que le hicieron daño en su pasado y yo creo que está muy interesante el juego, es un juego que a día de hoy creo que se ha infravalorado porque GTA V ha cegado mucho, lleva muchos años también saliendo en muchas generaciones distintas, de hecho la nueva generación va a seguir también apareciendo en noviembre, Telita, entonces con eso. telita con eso, pero es verdad que GTA 4 es un juego que se ha quedado un poco ahí como el GTA raro, ¿no? Porque es un Sí, GTA más oscuro, es un exacto. GTA que sí, en plan más adulto y eso como que no pega mucho con lo que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, con San Andreas, que era un juego mucho más divertido, que te podías ir a la tienda de comida rápida, a tener 2 o 3 novias, a tener gimnasio, el hacerte una banda, muchas cosas, ¿no? Y este, en cambio, pues
es una historia más personal y más íntima que yo creo que a mí me apasionó y desde entonces para mí es el mejor videojuego que he jugado y no hay ninguno que lo supere, vaya. GTA 4 es cierto que es un juego que hay mucha división de opiniones, porque había mucha gente, y yo lo he jugado y lo he disfrutado mucho, pero a lo mejor en su día yo creo que eran las comparaciones de hay más limitaciones en lo jugable con respecto a otras entregas, pero sin embargo lo que prima es que tiene una historia más seria. Las físicas de ese juego, por ejemplo, son superiores a las del GTA V. Totalmente, sí. Es como que GTA V es más arcade, por así decirlo, y el GTA 4 es un tono más realista. Un tono más realista que a mucha gente lo ha sabido apreciar y a otra mucha gente, pues, el tema de la conducción o todo esto le interesa más algo más como rápido, ¿no? En plan, no calentarse la cabeza. Y es una pena porque GTA 4 tiene una historia muy buena, un tono más adulto y una ambientación que yo creo que te atrapa como ninguna otra entrega de la saga. Pero es cierto que en Sí. cuanto a tamaño de mapeado o cosas por hacer, pues no está no a la altura, sino que no te brinda tanto eso, no profundiza mucho en eso. Sí, se queda un poco justo en tema de las tiendas, de a dónde puedes entrar, tiendas de ropa son muy escasas, y es verdad que está muy chula la ambientación, porque Nueva York es como una ciudad más dentro del juego, o sea, un personaje más, quería decir, ¿no? En plan Sí, de, sin la ciudad no hubiera sido lo mismo, ¿no? Si hubieran enseñado otro tipo de ciudad que no tiene esas características tan esenciales y tan principales de Nueva York, pues al final se te hubiera quedado un poco corto. Sí, es verdad que mola la progresión, porque vas entrando desde un barrio pobre a, digamos, una parte ya, digamos, de lo que sabemos siempre de Nueva York, el triángulo este típico de Broadway y tal, y luego ya pasas a otra zona que sí es verdad que se queda muy vacía, muy industrial, que no llama mucho la atención. Tienes la isla esta de la Libertad, que sí, tienes la Estatua de la Libertad típica, que te puedes meter dentro literalmente y la Estatua de la Libertad tiene un corazón, y sí. yo me quedé flipando con eso. Unos Es un día detalles. otra pequeña, un detalle ahí que te lo encuentras, que antiguamente no hay tanto internet y te lo encuentras porque estás jugando y ya te has pasado el juego 200 veces y te sabes que hay dentro de esto y vas explorando, ¿no? Pero sí, la verdad que a mí es un juego que me gusta mucho y luego la banda sonora me apasiona. Yo soy muy fan de Kanye West, por ejemplo, que acaba de sacar un disco. Ya salía Kanye West, por ejemplo, en el 2008, o sea, y luego el DLC, los dos, tanto el de las motos, el de, no me recuerdo ahora mismo cómo se llama, Liberty, es que no sé cómo se llamaba ahora mismo, Lo tengo en pero la punta de la se me ha lengua, pasado. el de los moteros, ¿no? El de los moteros y Last tanto Hop, la balada. puede ser, no, Last Hop. Los Lost Sons o algo así, es que era como un Sí, nombre de la banda de motos. bueno, sí, Y luego el pero se sabe cuál segundo, es. sí, y el segundo que era ese de la balada de Tony, que ese también era Sí, muy raro el nombre también. Estaban muy guays esos dos porque te avanzaban, o sea, se complementaban con la historia principal de ese robo que haya en plan de los diamantes y cómo se ve la misma situación desde diferentes puntos de perspectiva. Y por aportar un poquito en ese aspecto, en el libro también se explica, eso sucedió, lo del tema de los DLCs, porque en ese momento gráficamente, tanto en San Andreas como en GTA 4, no pudieron hacer lo que hicieron luego con GTA 5, lo de poner 3 personajes a la vez. Entonces la única manera de hacerlo era a través de DLCs, de que ahora tienes el punto de perspectiva de Nico, luego el de Johnny y luego el claro. de Tony, que es de Tony no, del hombre que es el ayudante de Tony, digamos, en el juego. Así que bueno, está guay. Pues vamos, queda claro que GTA 4 es el juego que te ha marcado más de Rockstar, ¿no? Sí. Por así decirlo. Vale. Mm. ¿Qué crees? Rockstar es una de las compañías que todo el mundo, cuando Rockstar va a sacar un nuevo juego, todo el mundo está con las expectativas, súper con el hype por las nubes, porque tiene una calidad que hace que básicamente sepamos que cualquier juego que van a sacar, como mínimo, es una garantía de que va a ser un juego que va a tener calidad. Ahora, te digo una cosa, ¿por qué es una compañía que siempre ha estado envuelta en polémicas, pero sin embargo son conscientes de ello y usan eso para que esa compañía esté en boca de todos y sus juegos, al contrario de lo que esperan, tienen más éxito contra más polémica tengan? Porque yo creo que precisamente por el tema del talento, ¿no? Es decir, si los juegos hubieran sido malos, esas polémicas les hubieran arrastrado y les hubiera llevado a no vender nada. Pero sí es verdad que, igual que le pasa, vamos a poner otro de ejemplo a Kanye West, que tiene mucha polémica alrededor, luego la música es muy buena y también eso le hace pues que al final la gente pues, pueda a lo mejor obviar esa parte personal de él o su ideología o lo que sea y seguir escuchando sus canciones, ¿no? En el caso de Rockstar, siempre han tenido mucha polémica, pero lo han sabido complementar muy bien con el talento que tienen
tienen dentro del estudio, ¿no? Son al final, por ejemplo, los hermanos Hauser, Dan Hauser, por ejemplo, es uno de los principales, bueno, se acaba de ir del tema de Rockstar en este mismo año pasado, porque ya es que me bailan un poco las fechas con la pandemia, pero fue el año pasado cuando se fue ya de la compañía, y tenemos allá los hermanos Hauser, Sam y Dan, que son los que se encargan un poco de la parte tanto de por parte de Sam de producción, de empresario, de llevar el juego, y luego por otro lado está Dan, que es el que lleva los diálogos, la historia, porque es el licenciado en filología y se sabe, o sea, se ve que tiene mucha idea de cómo hacer un buen guión y todo el rollo, ¿no? Entonces al final es muy difícil, por mucha polémica que haya, que se tumben esos juegos. También es verdad que hay que decir una cosa, esto es un balance, es decir, un equilibrio en el aspecto de si hay muchísima polémica o la polémica que tienen es muy, o sea, ¿cómo decirte? Que sea una cosa súper mala y negativa, por mucho juego que hubiera, mucho talento, Claro. También eso se puede caer. Hay que tener un equilibrio, porque siempre han sido muy gamberros, ¿no? El Sí. tema de Rockstar viene de que ellos precisamente se quieren llamar a sí mismos rockstars, como estrellas del rock, digamos, porque en un parque de atracciones como que se juntaron los 4 que eran los que llevaban el tema de Rockstar al principio, y en un parque de atracciones se pusieron Rockstar, en plan en una tabla de madera, y se pensaron, dije, pues venga, este es el nombre que vamos a ponernos, pero claro, dijeron, tenemos que mantener el tipo porque es un nombre súper grande como para no hacerlo bien, vaya. Es que Rockstar tiene un historial tremendo, ¿eh? Un historial tremendo que es digno, bueno, para hacer un libro, como has hecho tú. Sí, tiene mucha idea, sí. Pero veo mucha gente que está como enfadada con Rockstar. Sí. En los últimos años, porque en estos últimos años, o sea, en lo que es la generación de PS4, Xbox One, solo hemos tenido un juego, que es básicamente Red Dead Redemption 2. Y claro, es como la sensación de que ahora como que sacan un juego cada 8 años o por el estilo. Y antes no sucedía esto. ¿A qué tú crees que se debe el hecho de que ahora estén más relajados a la hora de hacer títulos, que hagan menos? ¿Crees que se debe al éxito del online del GTA V y por eso estén más relajados y no tengan tanta necesidad? Yo creo que son dos factores. También pasa mucho con el cambio de generación. Antiguamente, técnicamente hablando, no costaba tanto hacer juegos. Era como más sencillo el hacerte un juego y otro. Por ejemplo, GTA Vice City respecto a GTA 3 solamente se llevó un año de desarrollo porque ya lo tenían casi todo hecho y fue como una especie de expansión, ¿no? Pero una expansión gigante que a día de hoy la puedes disfrutar y son muchísimas horas de contenido. En el caso de actualmente, ¿por qué llevan tanto tiempo haciendo esto de mantenerse durante tanto tiempo callados? Yo creo que el desarrollo de Red Dead Redemption 2 ya fue bastante atropellado y con bastantes altibajos, en plan de, me imagino, de carga de trabajo, crunch, etc., que ya se habló en su día. Y luego, por otro lado, tenemos el hecho de, como tú dices, el online de GTA V y el hecho de que, por ejemplo, a día de hoy, si mal no recuerdo la última fecha, no cómo decirlo, las últimas unidades que se sabía que tenía GTA V eran 150 millones. Con lo cual, 150 millones de unidades. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad y ellos ven que eso es un negocio y, de hecho, la nueva generación algo dijeron de que van a meter un poquito de historia y solamente el tema de multijugador se mantiene y eso ya veremos lo que va a generar también de comunidades. Aunque es verdad que a día de hoy yo creo que ya va rascando bastante lo que es el online de GTA V y ya va siendo hora de un nuevo GTA o de IPs nuevas o de un nuevo Red Dead Redemption, lo que ellos quieran. Pero es verdad que algo hace falta porque tampoco se pueden mantener en el aire y al final eso también les puede repercutir en el futuro. ¿Tú crees, porque lo que acabamos de comentar del GTA V, un juego que va a salir en 3 generaciones? O sea, estamos hablando de un juego de 2013 que sí, que hacen una remasterización, mejorando ciertos aspectos, pero al fin y al cabo es un juego que en 2023 hace una década. Sí. Ya ha llovido, ¿eh? Y claro, veo mucha gente que está muy molesta de no hemos tenido un GTA en toda una generación y ahora en PS5 y Xbox Series pues vamos camino de lo mismo, ¿no? Está esa sensación como la espera interminable, teorías, declaraciones, ilusión de la gente por ver un GTA 6. ¿Tú crees que a corto plazo se va a anunciar un nuevo GTA 6 o cree que Rockstar está, como también se ha rumoreado, pendiente de hacer otro juego? Porque se ha hablado mucho de Bully 2. ¿Qué es lo que crees tú?
¿Qué va a hacer Rockstar? Yo creo que se pueden avanzar a lo mejor. Ahora tienen lo del remaster también, que es la trilogía esta de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Algo eso le apoyará, digamos, de manera que, bueno, pues van consiguiendo ingresos mientras están viendo a ver qué hacen, ¿no? Con GTA 6. Se habló de un GTA 6 en el cual se quiere hacer una historia más breve, pero que se pueda a lo mejor ampliar a través de DLCs. Esto lo hacen para también ellos evitar lo que pasó con el desarrollo de Red Dead Redemption 2, donde hubo muchísimo crunch. Entonces, con un GTA 6 más pequeño, les proporciona eso, de no tener un desarrollo larguísimo ni tirarse mucho tiempo. Yo creo que, hombre, lo vería raro si de aquí a 2 años no dicen absolutamente nada. Lo que te digo, al final les puede repercutir y convertirse en una compañía, como han pasado con muchas compañías de videojuegos que han estado ahí, ¿sabes? En plan, y dices, bueno, fueron muy famosas, moló mucho lo que hicieron, pero empezaron a no sacar cosas y al final se han quedado como una antigüedad en su día y ya pues solamente lo quieren los nostálgicos o lo que sea, ¿no? Pero daría mucha pena que al final se quedara como una anécdota, porque, a ver, son juegos que nunca van a quedar una anécdota, ni el estudio tampoco, porque tienen una calidad brutal. Entonces, al final siempre la gente los va a recordar, ¿no? Pero es una pena que la nueva generación con este software que tenemos es muy difícil. Es que tú te metes ahora mismo en el GTA V del 2013, la han parcheado muchísimo en PS4, por ejemplo, y tú ves todavía que es un mundo súper vivo, con un montón de gente, con un montón de camiones que suben y bajan y oyes los ruidos. Es brutal. O sea, es brutal. Entonces, hacer eso a mayor escala, no sé hasta qué punto ya hemos superado ese límite de... Es que ya a lo mejor no se puede hacer mejor. Es que Rockstar son muy perfeccionistas en el hecho de que cuando te sacan un juego, el juego es tan bueno que es un juego que te puede durar casi una década. O sea, tú, GTA V, es cierto que algunas cosas puedes decir, me chocan algunas cositas, pero en otras muchas, ¿qué juego más o menos tipo GTA en ese estilo está a la altura de GTA V? Un juego de 2013. Es que son títulos de tanta calidad que no llegan. Yo, por ejemplo, diría, a mí me gusta mucho Watch Dogs 2, que no se habló mucho de él en su día, se quedó muy infravalorado y tiene una calidad bastante buena en cuanto a mundo abierto, la ambientación de la ciudad, que es la ciudad de San Francisco, y luego lo que es la historia y la jugabilidad. Pero, hombre, tampoco se puede decir que es como GTA V. Lo que pasa es que a mí, en mi caso, ya 4 años después, pues es el juego que vi que dije, oye, pues esto tiene su magia, está bastante bien. Far Cry 5 también me gusta mucho, como mundo abierto. Habrá que ver qué lo hacen con el Far Cry 6, ¿no? En plan, son juegos de ese estilo, pero ya no hay mucha gran cosa. En plan, si no sacan ellos algo de nuevo, el género también se puede acabar muriendo, ¿no? Saints Row, por ejemplo, es un juego también de ese mismo género y es más cómico, es más divertido y no tiene esa carga que tiene este de posibilidades, de tiendas que puedes abrir, de coches, de todo, ¿sabes? Sí. Es muy difícil. Hay algo que has comentado de lo que podría ser o lo que podría hacer Rockstar con un GTA 6, que la verdad a mí me levanta mucha curiosidad el hecho de que saquen un GTA más pequeño y lo vayan actualizando. ¿No crees que ese es un tema que puede causar, no sé, incertidumbre o miedo? Yo hablo por mí, a mí me gusta que si un juego tarda mucho, que aunque tenga que tardar, que cuando yo tenga la carátula en mis manos diga, el juego me lo paso aquí tal cual. Y luego ya si quieren añadir cosas de multijugador o algo, pues vale. Pero ¿no crees que es como que la gente puede tener la sensación de que si hacen eso, es como tener el juego a cachos? Fíjate la que se ha liado con el 7 Por el remake. Final Fantasy. Claro, el Final Fantasy Remake, mi pareja muy fan, y a mí esa parte es la que menos me gusta, porque yo quiero jugar ya la siguiente parte, ¿no? Digamos, porque ya tenéis el original y ya sabéis, yo no soy muy fan de los Final Fantasy, entonces no conozco tanto, pero es verdad que eso que pues podría pasar algo parecido, ¿no? En plan de que sea tan agachos que la gente se queje y eso tampoco, más mala publicidad no les viene bien. A lo mejor lo que tendrían que hacer es un GTA 6 más cortito, de 5 o 10 horas, pero verdad que, bueno, después de tanta espera, la gente la va a ver súper a poco. Entonces, lo mínimo es de entre 20 a 40 horas de Además que es peligroso. Además que es peligroso porque Final Fantasy VII Remake, aunque es cierto que se basa en un remake de un juego, o sea, del juego original de PS1, hay una diferencia. Y es que el juego, a pesar de ser por partes, está pensado, da la sensación como que son juegos enteros, porque no es un juego que está por trozos. O sea, no es un juego que te sacamos 5 horas, después te actualizo otras 5 horas, no. Es un juego, un remake profundizado.
en lo que viene siendo el 7 original. Básicamente la parte de Midgar en el original son muy pocas horas y en el 7 remake son 30 y tantas horas, porque han profundizado muchísimo. O sea, no sería lo mismo en ese aspecto, porque ahora es cuando está empezando el desarrollo de Final Fantasy VII Remake parte 2. Porque han sido un remake profundizado con añadidos, con su final, solo que es un ejemplo, es como si en PS1 te sacaran un Uncharted, que son los 4 juntos, la historia, y luego Claro. te sacan juegos con su final, dividiéndolos en los 4 Uncharted que hay. Claro, Sí, es autoconclusivo. Sí, Mientras que exacto. esto es más difícil. Es autoconclusivo, Exacto. tiene un inicio y un final, y entonces, claro, al jugador no le va a decir, pues oye, qué mal, ¿no? Después de tantos Qué mal, años. claro, esto, no te sabe como a una parte. Bueno, tú sabes que es una parte porque sabes que la historia sigue, pero no es una parte en plan juego a trozos, así como mucha gente decía. El tema del GTA 6, como estamos comentando, el hecho de que te digan, bueno, toma 10 horas y ya eso se va actualizando, es una dinámica que puede ser peligrosa porque imagínate por un instante que si lo hace Rockstar y le sale de fábula, que GTA 6 cuando salga va a vender como churros, miedo me da. Pero es una dinámica peligrosa porque muchas otras compañías se pueden fijar de ello y decir, bueno, Sí, hacer alguna cosa, en plan, imagínate sale una compañía distinta que hace el mismo género y no tardan tanto en hacer una cosa con la otra, pues se les puede comer el terreno, ¿no? Ahora mismo es que está la cosa muy complicada con lo del COVID. Yo veo un par de años bastante en blanco. O sea, yo veo que va a haber este 2022 alguna cosilla más, pero va a ser difícil. Yo por eso te digo que actualmente he regalado la PS5 a mi pareja porque veía que tampoco va a regalazo, haber unas grandes cosas. He regalazo. pasado, digo, mira, regalazo, porque aquí estaba literalmente que no le estaba dando uso. Entonces, yo creo que vamos a tener un par de años ahora un poquito en blanco, luego a lo mejor se va animando la cosa y a lo mejor la generación esta nueva va a ser más larga incluso que la de la PS4, porque a lo Puede. mejor digan 10 o 12 años, ¿sabes? En plan, una locura así, porque hay que coger los 3 o 4 años que el COVID nos ha quitado, porque entre ya empezó el COVID, el desarrollo, que a pesar de que dice la industria de los videojuegos, no nos ha afectado, no sé qué, sí ha afectado de muchas maneras, económicamente hablando. Luego lo que hemos visto del stock, ha venido las cosas. Yo soy, por ejemplo, de Madrid y me ha costado 4 meses conseguir la PS5, desde noviembre a febrero finales, que tuve una oportunidad ahí en el Corte Inglés y poder cogerla. Pues el tema está en que, bueno, la voy echando de menos. Estoy todo el rato mirando la esquina donde estaba antes con su gramatoste, la voy a echar de menos, pero eso yo te digo que sí que cuesta el tema de las generaciones, Sí. cómo va a ser los siguientes años, ¿no? Y miedo da cómo va a ser el futuro, porque se habla incluso de que en un futuro no habrá ni consolas, pero bueno. Claro, Esa, solamente servicios claro. y aplicaciones en el ordenador. Yo lo veo así, o sea, va a ser 2027, 2028, por ejemplo. Tú tengas un ordenador y tú tengas tus aplicaciones de EA, de Ubisoft, de Sí, no sé sí. qué, de PlayStation, de... Entonces al final va a ser un poco así. Por Lo eso guay será coger Microsoft, ordenadores grandes. por eso tochos. Microsoft lo está apostando todo al Game Pass, pero bueno, veremos a ver cómo va evolucionando el tema. Y otra cosa con el GTA 6, ¿vale? Porque ahí veo teorías de todo tipo. O sea, veo teorías que digo, un día veo que va a ser así, otro día que... Bueno, ¿tú crees, o sea, cuáles son las expectativas que tú tienes en cómo cree que va a estar ambientado la ciudad, el tema de los personajes? Se ha hablado incluso de una chica protagonista en la saga. Se ha hablado de incluso que va a estar ambientado en varias ciudades. ¿Cuáles son tus expectativas? Y sinceramente, no sabemos lo que va a pasar, pero tu idea, cuando tú piensas en GTA 6, ¿cómo crees que va a ser? Pues yo siempre se me viene a la cabeza el Vice City mejorado. Es decir, otra vez volver a Miami. Son muy cíclicos, ellos son muy repetitivos en ese aspecto. Es decir, en GTA 3, por ejemplo, ya se hablaba de Nueva York o se hablaba de San Francisco, que luego se representaría en futuros juegos. Pues en este caso igual. Yo creo que Vice City podría tener como una especie de remasterización, pero con nuevos personajes. O también esa idea de, por ejemplo, cuando en GTA 5 tú haces zoom y sale de un personaje y entra en otro, pues lo mismo pero con ciudades. Es decir, un personaje estuviera en Nueva York y va hacia otro personaje que está, por ejemplo, en Miami, y otro personaje está en San Francisco, por ejemplo, o Chicago, o pueden hacer incluso ambientaciones extranjeras, ¿no? Estilo Yakuza. Yo soy muy fan de los Yakuza. Un GTA que estuviera alguna cosa ambientada en Japón, por ejemplo, aunque sean 3 misiones, molaría muchísimo. Entonces yo veo que con la tecnología sí se podría hacer
mundos abiertos muy grandes que se pudieran, digamos, ir combinando y alternando continuamente la historia, lo que daría además mucho juego a la historia, que no estuviera estancada en un barrio durante 15, 20 horas para luego pasar a otro barrio. Ya está muy visto eso. Entonces yo creo que con la ciudad tendrán que jugar algo, y eso es algo que se ve ya en el Red Dead Redemption 2, de cómo se cambian las ambientaciones, ¿no? Tú empiezas también al principio, si mal no recuerdo, en la nieve, empiezas en la nieve, tienes ese momento del campamento, de que estás así más alejado, y luego llegas a la zona esta de Luisiana o de Nueva Orleans o algo así, que era súper bonita. O sea, yo creo que tienes mucho por hacer, en plan, yo creo que tienen tecnología, tienen talento. Es una pena que Dan Houser se vaya, eso también hay que tener en cuenta cómo van a ser las misiones. Eso es otro tema. A mí me da miedo. Me da bastante miedo ver cómo va a ser el futuro en ese aspecto. Que el tema de cambiar de personaje, hay a mucha gente que le ha gustado el hecho de manejar a 3 personajes en GTA V, pero hay otras muchas que prefiere tener un personaje principal y empatizar más con ese personaje. ¿Tú crees, o sea, que en GTA V el hecho de llevar 3 personajes perjudicó un poco en eso a la hora de... Yo creo que sí. Yo soy también desde que pensé de principio y vi las primeras imágenes, digo, esto no tiene mucho sentido. O sea, es decir, vale, está muy guay, pero ¿cómo se va a ver luego en el juego? Yo, por ejemplo, yo soy muy fan de Trevor, a mí me encanta Trevor, me encanta la historia. Está loco. Está loco perdido, pero me encanta porque Michael, o sea, yo por cosas personales mías, a mí un tío tan mentiroso como es Michael, que le está mintiendo en su cara hasta el último momento, que está literalmente, lo siento por el spoiler, aquí pongo spoiler, pero... No, hombre, quien está aquí, que no sepa ya algo de GTA V y esté en un podcast de Rockstar, yo creo que hay un problema, ¿eh? Pues el tema del final, que es en plan, que está literalmente en la tumba de Brad, que es el personaje este que es como parte de la banda antigua que estaban Michael, Trevor y Brad. Entonces, ese momento en el que está Trevor, digamos, excavando la tumba porque está hasta ya de que le mientan, ¿sabes? Y el otro le sigue diciendo que no cabe, que no tal. Entonces, eso a mí me impide la empatía con Michael. Hay gente, mi pareja, por ejemplo, es súper fan de Michael. Yo no puedo empatizar con Michael. Yo empatizo con Trevor, que a pesar de que está loco por unas razones ya de machacarle continuamente. Antes has hablado de, por ejemplo, lo del personaje femenino, que no lo hemos hablado. Sí. Y el personaje femenino sería muy guay que hubiera realmente un personaje femenino dentro de Rockstar, ¿no? Lo hemos visto anteriormente en Rockstar. Hay un personaje que es Elisabetta Torres en GTA 4, que molaba mucho y no desentonaba con la idea de, a lo mejor, que tenemos, de que a lo mejor se piensa la gente, pues sigue habiendo muchos prejuicios con las mujeres en todas las áreas, ¿no? Y la gente se piensa que va a ser... personaje femenino va a ser un personaje a lo mejor débil, que va a pedir todo el rato ayuda, que tal, igual. No, puede ser un personaje como Elisabetta Torres, una mujer empoderada, que está dentro de la circunstancia del juego, que no desentona de ninguna manera, y si desentonara no pasaría nada tampoco, porque también hay que innovar dentro de la narrativa de videojuegos y también ver, oye, que también las mujeres ahí tenemos un peso. Claro. Hay muchísima gente que me ha dicho... ¿Cómo has podido hacer un libro de Rockstar? O como que la gente no se esperaba nunca que una mujer pudiera hacer un libro de Rockstar. Rockstar está abierto a todo tipo de edades, géneros, identidades de todo tipo. O sea, lo puede disfrutar cualquier persona. Así que lo veo guay. No me sorprendería porque si nos ponemos a pensar un poco, o sea, Rockstar va muy a su rollo, no se fijan nada y va muy a su rollo, pero están habiendo muy buenas IPs con protagonistas femeninas que están siendo un éxito. O sea, tenemos The Last of Us con Ellie y Abby, que Abby fue muy criticada y yo me considero un defensor de Abby. Me parece un personajazo, que no entiendo por qué hubo tanto revuelo ni nada. Para mí lo que pasa es que tenemos los prejuicios que tenemos por ciertas circunstancias que pasan en el juego, pero como personaje para mí Abby muy bueno. Tenemos el tema del Horizon, que también es una protagonista femenina, y bueno, los Tomb Raider, otros muchos juegos más que... Mirror's Edge, por ejemplo, claro. Me gusta mucho Mirror's Edge, que salía también un personaje femenino como protagonista. A mí en el caso de Last of Us me pilló en una época súper mala, la verdad, personalmente hablando. Entonces, claro, no lo pude disfrutar bien, pero es verdad que el personaje de Abby tenía mucha capacidad muy guay. Y de hecho, me van a criticar muchos, pero a mí Ellie siempre me ha encantado. Sí. Pero el personaje de Abby, a mí en lo que es de Last of Us Parte 2, incluso pasando lo que pasa, me gustó más como personaje. Es un personaje que disfruté mucho y un personaje fuerte. En plan, es como la sensación de que rompe con todo,
de que una mujer en los videojuegos, una chica, puede ser fuerte, independiente, que también tiene su evolución y sus miedos, cómo supera sus miedos. Sé que no viene el caso el de las sofás, pero tenía que decirlo, porque para mí, Ari, Sí. yo creo que con el tiempo, cuando pasen ya los rencores y los prejuicios, es un personaje que yo creo que se valorará más. Sí, aparte ella no tiene la culpa como personaje. Al final la decisión del guión, de lo que sucede, viene por arriba, viene de Neil Druckmann o viene de quien Claro, sea que decidió ese... A mí no me gustó ese momento para nada, no, no, totalmente. lo vi totalmente shock value, además fue como a las 2 3 horas del juego, o sea, lo vi muy, muy mal. En plan, y además que nos engañaron con la publicidad, porque Sí, había momentos de la publicidad donde se veía ese personaje y luego no se puede ver ese personaje porque ese personaje está fallecido. O sea, se ya. cambiaba por el otro personaje asiático, por Pero ejemplo, ¿no? Pero bebe bueno. mucho, pero ese bebe mucho de lo que hizo Hideo Kojima con Metal Gear Solid 2 en su día. Mm, Bebe es mucho verdad. de eso. Y más que el fallo de la publicidad, yo creo que es como, como hoy en día ya todos básicamente nos esperamos todo, o lo vemos en tráiler y todo. Sí es cierto que hubo filtraciones masivas y entonces ya la sorpresa para muchos ya no era sorpresa. Pero si no Sí, hubiera, yo fui de esas personas que lo vi antes. pero si no hubiera sido por las filtraciones y que la gente hubiera ido sin esos prejuicios a la hora de jugar el juego, yo creo que hubiera sido tan chocante que para bien o para mal no ha dejado indiferente a nadie. O sea, la gente ha Ya. comentado de todo eso para criticarlo, para dar su opinión y con el paso de los años se seguirá hablando de ese tema. Otra cosa que también se ha rumoreado con GTA 6. El hecho de Sí. que sea que encarnemos a un policía y a un traficante. ¿Cuántas O sea, las dos posibilidades ves? versiones. Sí, Yo esa posibilidad, hombre, está bastante guay. Bebe mucho de, imagino, de las series y del cine. Al final, americano, hay mucho de esto de sí, el narcotraficante y luego el policía. En Detroit, por ejemplo, ya era un juego que también de Wanting Dream, de David sí, Cage, creo que se llamaba el hombre, juegazo. donde tenías el robot, que era el policía, y luego tenías, por ejemplo, el tema de la chica que era la ama de casa, pero que también se revela Sí, con el sistema y todo el rollo. Entonces sí, podría ser una opción bastante guay el tema de un policía y un ladrón, por ejemplo. Es una cosa que, bueno, viene de los orígenes de Rockstar, ¿no? También, de hecho, los juegos de GTA no se iban a llamar GTA, se iban a llamar como también como policías y ladrones, una cosa así, pero algo de eso también creo como algo así, que escuché, pero sí. en inglés. Algo de eso escuché. Entonces, claro, ahora se llama el gran robo de coches, porque claro, porque es como la mecánica principal de que estás continuamente robando un coche y otro y otro. Y antiguamente se llamaba, ya te digo, Cops and otra cosa, eran como policías y no sé qué. Entonces, bueno, es una cosa, un plan que ya venía de hace mucho tiempo y podría ser una forma de hacerlo distinta. También se habla de otras ambientaciones, en plan de años 20, años 30. A lo mejor no es lo moderno que nosotros pensamos que va a ser GTA 6, que a lo mejor se ponen en plan mafia y te sacan un juego estilo antiguo, en plan El Padrino o algo así. Hombre, ya hay muchos juegos de ese estilo, ¿no? Pero nunca se sabe. Me suena más eso si se hace policía y ladrones a que esté ambientado en algún tipo de época antigua. En plan años 70, Hmm. ya hablo antiguo cuando no es tanto antiguo, ¿no? Los años 70, pero años 70 o año 20 o años 30 o en la plena guerra o en posguerra, no sé. Es que También estaría divertido. hay tantas Entonces, posibilidades para un GTA 6. Ahora sí. algo que has comentado antes, que es algo que preocupa a mucha gente, yo me incluyo, el hecho de que Dan Houser ya se haya ido. ¿Qué puede esto repercutir en la calidad, como hemos dicho, de las misiones, los personajes, todo esto? ¿Cómo crees que va a repercutir? ¿Crees que esto va a afectar, se va a notar? ¿O crees que Sí, puede aparecer? porque por ejemplo, el tema de Dan Houser, Dan era un tío muy apasionado con el tema del hip hop, era muy apasionado con el tema del cine y las series. De hecho, Los Soprano, por ejemplo, es una referencia clarísima también incluso en GTA V, ¿no? Con el personaje de Michael. Entonces, esa cultura, esas referencias, las vamos a perder, digamos, dentro de los diálogos, de la construcción de los personajes. Sí es verdad que siempre hay asesores, siempre hay discípulos, gente que me imagino que sabe muchísimo del tema. Todavía tenemos ahí a Aaron Garwood, que es el tema de las interfaces, Hmm. el tema del diseño artístico, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Van a ser juegos visualmente muy potentes, con su propio diseño, estilo en todo, desde las letras de los menús hasta la banda sonora, hasta muchas cosas que forman la estética conjunta del juego.
pero es verdad que los diálogos va a ser difícil que tengan ese nivel de referencias o ese nivel de interrelaciones y referencias dentro de los propios juegos, ¿no? De que algo que se hablaba ya en GTA 4 se hable en GTA 5 o algo que hay en GTA 3 se vea luego en San Andreas y se utilicen ciertas cosas, ¿no? De ese estilo. Es una pena, a mí me dio mucha pena, ya te digo, cuando vi la noticia, porque fue como, va a haber un bajón de calidad seguramente en lo que a mí más me gusta de los juegos, que es la parte narrativa. Por eso cuando has hablado de Last of Us, de Last of Us también es puramente narrativo. A ver, tiene sus cosas mecánicas de supervivencia, de que tú tengas que hacer una gestión de ciertos recursos y tal, pero realmente todos hablamos hoy en día de él por el tema de la historia y de cómo nos repercutió en su día el del 2013, vaya, el primer juego. Yo creo que hay alguna posibilidad de que regrese o que pueda estar dando consejos o ayudando. Yo creo que él también, él se ha ido por su cuenta, ¿no? O sea, se ha dado Claro. como, o lo han Yo el echado. contexto que te doy es que desde el tema del crunch del 2018, el Red Dead Redemption 2, ya él es como que le afectó mucho. Entonces se tomó un año sabático y cuando terminó ese año sabático decidió dejarlo también. O sea, es decir, con ese año sabático él debió reflexionar mucho sobre todos los temas relacionados con Rockstar y se marchó. No sé si habrá habido también ciertas diferencias entre los propios hermanos, en plan de que al final son cosas que, bueno, yo tengo a mi hermana que es menor que yo, tiene un par de años menos que yo, y te puedes llevar mal en ciertos momentos y tal, o sea que esto también en los negocios Claro. suele repercutir. No se han dicho nunca, no ha trascendido nunca las razones por las cuales él lo deja. No sé si él también ya ve que ya lo ha podido decir todo con GTA y con Red Dead Redemption 1 y 2. También yo soy muy fan de Red Dead Redemption 1, de hecho tengo la puerta, tengo el póster este de Red Dead Redemption 1 y ya te digo, son juegos muy chulos que yo creo que ya se ha dicho todo en ese aspecto. Y a lo mejor le has dicho, pues mira, yo ya para lo que venga después y viendo cómo a lo mejor no avanzan porque no sacan el GTA 6 o no hay planes de avance o lo que sea, es que claro, esa gente sí sabrá cómo está la situación con GTA 6 de desarrollo, si a lo mejor es solo una idea en un tablón y tal, que creo que no, me imagino que ya estará avanzadísimo el tema del diseño de ciudades o personajes y tal, pero puede ser que se haya cansado literalmente de la situación de Rockstar y diga, mira, yo tengo dinero suficiente y diga, Hombre, yo paso ya para de aburrir. lo que venga después para aburrir, ¿sabes? Tiene ahí yo creo que para tomarse unas vacaciones largas tiene. De un año, gap year, o sea, Madre. imagínate. Hemos estado hablando de GTA 6, de lo que esperamos, de cosas que se han comentado, pero yo tengo que decir que a mí la saga GTA me encanta mucho, me encanta, o sea, hay entregas que me gustan mucho más que otras, pero para mí mi saga por excelencia de Rockstar es Red Dead Redemption, que siempre me hago un lío con el título. Es muy difícil ese nombre. Ah, Sí. el primero me encantó en su día. O sea, Sí. me fascinó John Marston, su historia, ese final tan trágico que no me lo esperaba. El mundo y lo que me ha sorprendido el primer Red Dead, de que incluso pasando los años, se ve súper bien el juego. O sea, lo que es la ambientación, los animales, o sea, los caballos, hasta la llegada de Red Dead Redemption 2, yo no he visto unos caballos tan realistas como los del primer Red Dead hasta que ha llegado la segunda parte. O sea, es un juego de 2010 que se ve brutal y quiero saber qué significa para ti ese juego. Bueno, brutal, porque fue un verano que justo estaba entre el instituto y la universidad, porque yo tengo 28 tacos, o sea, no sé cuántas edad tienes Eres tú. de mi año, yo cumplo... Del 92. No, Yo soy del 92. yo Tú del 93. sí, cumplo los 28 en octubre. En octubre, pues yo cumplo 29 en diciembre. Entonces, a mí me pilló una época de la universidad, de ese verano, de cuando te quedas de bachillerato y empiezas la universidad, de decir, ¿y qué me van a coger? Y me cogieron en un grado que no quería, que era el grado de historia. Luego ya me cambié a periodismo, ya estoy en comunicación y tal. Un rollo porque yo he sido una cabra loca con los estudios y para allá y para acá, al final no sé qué voy a hacer. Entonces la cuestión es que, bueno, me pilló en ese verano y para mí fue muy importante, pues un año también ahí donde también ya tienes 18 años y ya empiezas a tener pues tus dudas de qué va a ser el futuro, de que ya me he quitado, digamos, de esa protección que tienes con el instituto, de que al final se te convierten un poco en tus padres, ¿no? Los profesores del instituto, que ya los has visto 6 años y es como una burbuja donde tú estás ahí y de repente eres adulto de un día para otro. Entonces Claro. a mí ese juego me gustó mucho porque me ayudó como a relajarme, a decir, venga, no pasa nada, ya llegará ese momento en el que entres a la universidad y todo va a ir bien y tal. Y sobre todo en el tema del final, ¿no? El final
Es muy innovador, como tú has dicho, es trágico, pero sobre todo es innovador, porque de repente te cambian de un personaje a otro, te cambian de John Marston a su hijo, que creo que se llamaba Jack Marston, si mal no recuerdo. Entonces salía como él como de adulto en México, si mal no recuerdo, con el pelo largo, y esa venganza que tiene al final brutal, con el último hombre que queda, que está ya mayor, que estaba como con los peces o así, que estaba como pescando, y le pegas un tiro y se acabó, y la venganza ya se ha cumplido. Pura. Totalmente, y sobre todo la música, mira, se me ponen los pelos de punta. La de ¿cómo era? Sí. Dead Mad Gun, ¿puede ser? Dead Mad Gun. No lo sé, la música no sé muy bien los titulares. Dead Mad Gun, sí, la de los créditos del final. Los créditos del final, exacto. Brutal. Brutal, sí, y la música sí es verdad que el tema de la ambientación, cómo está estructurado en tu cabeza y en el mapa, Estados Unidos y México, y lo de la música, en plan, acompañándote mientras estás en México, mientras estás en Estados Unidos, es que es brutal. O sea, es un juego que yo diría, a ver, a mí me gusta mucho GTA 4, pero en calidad de muchas cosas supera Red Dead Redemption 1 al GTA 4, porque es que además el espacio es tan grande, tienes tanto que ver, y el 2 también es extremadamente grande. Yo lo dejé por agobio, o sea, es decir, porque ya la última parte de que ya no estás con Arthur Morgan, sino que estás con John Marston, te presentan, digamos, en medio del desierto, y había una casa así grande, me acuerdo, con unas luces, y digo, es que puedo ir a esa casa, pero es que puedo ir a la montaña esa. Es una pasada. Es una pasada, tío. Mira, una pasada. A mí lo que me gusta mucho del final que has dicho de Red Dead es que saben premiar al jugador. O sea, pasamos de un momento trágico, un momento de, ostras, que te lo comes eso al final que no te lo esperas, después de que estás en una parte del juego tranquilo, que estás ahí en plan haciendo lo que es la granja, yendo con la familia, y de repente pasa eso, es como... Y después te recompensa con ese acto de venganza que yo creo que el jugador lo agradece. Lo agradece porque te da una satisfacción después poder tener esa oportunidad de vengarte. Y Red Dead Redemption 2. Yo tengo que decir aquí una cosa. A ver, yo tenía muchísimo hype por este juego y creía yo que era imposible superar a George Marston en cuanto al tema del personaje y tal. Sé que es un juego que ha gustado mucho, pero hay mucha gente que lo critica porque decía que el 1 era más dinámico y que este es como más lento. Yo tengo que decir aquí una cosa. Para mí Red Dead Redemption 2 es lo mejor que he jugado en los últimos años. O sea, yo puedo entender el tema del dinamismo. El tema de que el 1, por así decirlo, el tema jugable pues era como más rápido, ¿no? Daba una sensación como... que no era tan lento. Pero yo tengo que decir que a mí, tanto Arthur Morgan, que es el protagonista, mira que me encanta John Marston, pero la evolución que tiene ese personaje, los momentos que vives con él, muchas cosas que la gente no se da cuenta a lo largo del juego, de mensaje que te quiere dar en sí, de cosas que hace incluso en misiones secundarias y temas que hace que, joder, sientas a ese personaje como que te metes en su pellejo. O sea, escena de cuestionarte cosas de la vida, de la muerte, en temas de qué nos pasa a nosotros mismos en la vida real, como hay una parte con Arthur Morgan cuando ayuda a la pareja esta a irse en tren, sí. que es que lo hace porque él tiene en su cabeza el que a él le hubiera gustado hacer eso con su pareja, con una chica que se quedó, la novia. Exacto. No me acuerdo bien cómo se llama, pero sí, hay una novia. Meribeth puede ser. Iba a decir Mary también, pero no sé muy bien. Meribeth puede ser. Vamos a decir Meribeth y si es otra, Meribeth, pues, y si no Meribeth, pues la que sea. Exacto, si no es Meribeth, la que sea. Y son cosas que él hace porque está viendo que le queda poco de vida, tiene cargo de conciencia. Y son cosas que a él le hubiera gustado hacer. O sea, son en la evolución del personaje y está súper bien escrito. Y yo tenía mis dudas, porque yo lo veía en los trailers y decía, este no va a estar a la altura de John. Y luego el juego, o sea, el mapa de Red Dead Redemption 2 es tan... Fíjate que para mí The Witcher 3 era el mejor juego de la generación, o uno de los mejores. Y pensaba que iba a tardar mucho en ver un juego con esas proporciones de mapeado, de historia y demás. Y vino Red Dead.
o sea, ya no solo eso, queda un paso más allá en ambientación, en apartado técnico, en la vida que tiene ese mapa. O sea, es fauna pura que parece que estás como yéndote al lejano oeste, de verdad. Porque aparte de un juego, yo creo que es como una emulación de lo que era el salvaje oeste, y eso es un mérito, pero sí es cierto que no es para todo el mundo, porque hay gente que eso le abruma, como sea un juego, y el juego, dice mucha gente que es muy lento, pero es lento porque incluso lo que es en términos jugables, se lo han tomado tan en serio los detalles, y de querer hacerlo todo tan realista, que es enfermizamente súper real todo. ¿No? Sí. Sí, hablaban de eso, de hecho en el libro se comentaba que es en plan eso del realismo tan detallista que también es como incongruente, ¿no? Porque tú, por ejemplo, cuando entras en una casa, tú no vas a estar ahí con la cajita abriéndola lentamente para coger el dinero y tal y cual, que es como se veían las mecánicas, ¿no? Del propio jugador. Como has comentado, la verdad que es una simulación del siglo XIX, la parte última a principios del siglo XX, donde ya empiezan los outlaws estos, que serían los forajidos, ya dejan de estar dentro de esas leyes bueno, siempre han estado fuera de las leyes, pero digamos que estaban como legitimados por la sociedad, y la sociedad les empieza a dar la vuelta, porque empieza la sociedad a ser ya más progresiva, empiezan a coger y decir progresista tal, empiezan como a trabajar ya por su cuenta y dicen, oye, estos tíos están viviendo del cuento y son unos ladrones y son violentos y tal y cual, y entonces nosotros ya como sociedad les apartamos y se hacen ellos sus pueblos, sus aldeas, ¿no? Entonces sí es verdad que es un juego que a mí también me encantó, me costó mucho jugarlo porque como a día de hoy tengo ciertos problemas con el tema de mareos y todo el rollo cuando juego, que me voy a mirar la vista, de hecho en poco tiempo, porque es verdad que me cuesta cada vez más. Y entonces me lo tuve que jugar muchos años después, me lo jugué en vez del 2018, a principios del 2020, en PS4, me lo jugué entero. Y la verdad que me gustó muchísimo porque digo, joder, el Arthur no me lo esperaba así, sobre todo el tema de la evolución de la enfermedad en él, ¿no? Que también marca mucho las decisiones y se habla de la tuberculosis, que él empieza a pillarla de manera súper, que no se entera uno como jugador, a no ser que veas el vídeo en YouTube, porque es como que tiene Sí. una primera misión con un hombre así mayor que estaba tosiendo, pues como ahora lo del coronavirus, yo lo jugué antes del coronavirus. Y entonces, claro, el tío pues sigue con el caballo, se va a su aldea y ya empieza él a enfermar poco a poco y darse cuenta, va al médico y le dicen, oye, tú tienes tuberculosis y te vas a morir de ello, ¿no? Entonces tú, dependiendo de las decisiones morales que tomes a lo largo del juego, te van a dar un final bueno o un final malo. Y ambos finales son la muerte de Arthur Morgan, perdón, pero con diferentes cosas que puedes ayudar a Abigail o no, a coger el dinero, o te vas tú solo o tal. Y a mí me gustó mucho, y sobre todo esa segunda parte con Jon, la familia, con la mujer, que mucha gente esto lo criticó en plan de, ¡buah, qué artificial, qué relleno! Pues a mí me gustó mucho el hecho de ver qué significa realmente si te portas mal, te pueden abandonar, en plan, puedes llegar a un punto de que tu matrimonio se vaya a la mierda. Claro. Y te quedes solo y te quedes con el ángel y lo del lumbago, que me hace mucha gracia. Bueno, y lo de Dutch con Tengo un plan. Y lo voy a decir, Dutch es un personaje que no puedo dejar el podcast sin decir que es un personaje que para mi gusto es mejor personaje incluso que Arthur Morgan, porque Dutch tiene un lore. Es la manipulación emocional. Yo viví una relación tóxica y de hecho mientras estaba jugándolo me triggereaba esto de que te activa un poco porque dices, hostia, es que me habla igual que el Dutch, ¿no? En plan de esas promesas vacías, de esa manipulación, te echa la culpa de todo, de que tú te sientes siempre una mierda, ¿no? Porque el Arthur Morgan era así, en plan Arthur está en una relación tóxica con él porque le ve como un padre, entonces es como, a mi padre le tengo que hacer siempre caso, hasta que él ya se va deshaciendo y el otro se alía con el Maika entonces es como que ahora que era también una rata asquerosa el Maika. Una rata de alcantarilla. Así que bueno, ahí tienes para hablar un montón, el Red Dead Redemption, y luego los que son los detalles, como tú dices, la ambientación, cuestiones de, por ejemplo, del clima, del amanecer, el atardecer. Y eso en un PC no sé cómo será porque no lo he jugado todavía en PC nunca, pero debe ser brutal, porque yo lo juego en PC4 normal, o sea que... Lo que has hablado antes del final con Jon en Red Dead Redemption 2, yo creo que lo han hecho como un regalo a los jugadores que jugaron a Red Dead Redemption 1 y vieron que no tuvieron ese final feliz de que estás en tu granja con tu familia. Y yo creo que es como recompensar al jugador con que en esta segunda parte
sí tiene ese final feliz, a pesar de que ya sepamos lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Sí, de Pero hecho, es como un se regalo. quedan, simbólicamente se quedan tanto John como Abigail justo en el sitio, en el spot donde están luego las tumbas, ¿sabes? En Sí, plan, donde luego van a estar fallecidos y tal. Y a mí eso no me enteré yo tampoco, porque hay muchas cosas que son detalles que ves luego en internet, en Reddit, que dices, hostia, es verdad que aquí era donde ellos fallecieron y tal. Y no sé, me parece brutal, como tú dices, recompensa mucho al jugador, hay mucha referencia, metareferencia dentro de sus juegos, igual que pasa con otras sagas, y veo ahí Metal Gear Solid 5, que a mí, fue el primer juego que jugué en la PS4, le tengo muchísimo cariño a Metal Gear Solid 5, y para mí es brutal. Pues eso, hay muchas referencias entre su propia saga, pues aquí igual, tiene que haber muchísimas referencias, que hay gente que incluso encuentra cosas años sí, después, y no, no, dice, estos mira, en esta juegos. casa hay no sé qué, o sea, Estos muy guay. juegos, los mundos que hace Rockstar, o sea, los mundos abiertos que hace Rockstar son los mejores. O sea, Mm, hay otra compañía que es Bethesda, a lo mejor mm, en los Fallout, los del Elder Scroll, que yo creo que son los mejores. O sea, junto con Rockstar, cada uno en lo suyo. exactamente. Pero Rockstar, o sea, te hace mundos abiertos que pasan años y sigues encontrando cosas nuevas. O sea, en Red Dead Redemption 2, sin ir más lejos, ¿cuántos easter eggs hay por ahí que está hasta la casa de Bilbo Bolsón en el mapa? O el tren fantasma, o ovnis. Y cosas que habrá Sí, que nos daremos cuenta con el paso del tiempo. en GTA V, por ejemplo, hay una montaña que tenía la cara de Jesse Pinkman de Breaking Bad tallada o algo así. Sí, En plan, dices, pero bueno, ¿qué es eso? Y te lo encontrabas con el coche, paraba un tío ahí en medio del coche y lo ves ahí en el vídeo y es en plan, y lo enfoca y dice, si esto es la cara de Jesse Pinkman, pero claro, ¿cómo coño lo vas a encontrar de primeras? Estás jugando y es brutal también el GTA V, hay que decirlo todo, porque el GTA V también, a pesar de sí, todo esto de las generaciones, como juego en sí, hostia, la ambientación, a mí los momentos de carretera, de estarse 10 minutos con la carretera y con la música, para mí es lo mejor de todo. brutal, Sí, es que todos los juegos me gustan mucho por eso, por la brutal. conducción y el estar haciendo recados, ¿sabes? ¿Tú cuál Mm, dirías que, o sea, GTA es una saga que siempre ha vendido muchísimo, pero mm. cuál dirías tú por qué GTA V ha vendido tantísimo y que sigue vendiendo? O sea, es un hecho que uno no se explica, vale que tenga el multijugador, vale que es una entrega que suele traer tanto a público casual como público que le gusta los videojuegos, como de todas las edades. Pero ¿por qué crees tú que es un juego que está vendiéndose como churros cada año? Pues yo creo que porque el 4 precisamente, tú lo que hablabas de las limitaciones, de que realmente no dejaba hacer muchas cosas, el online no era bueno, el del GTA 4, por ejemplo, y también la tecnología, es decir, ahora ya tenemos una generación de jugadores que, por ejemplo, en el caso de PS4, cuando en el 2015-2016 jugaban a GTA 5 y se fue haciendo más popular el tema del online y tal, tenían todos ya un internet de alta velocidad, ya no es como en el 2008 o en la época de San Andreas, que teníamos el ADSL o el modem y tal. Tenemos el hecho de la tecnología en sí, de cómo de bien está hecho visualmente, las posibilidades que tiene el online, que yo, por ejemplo, estuve el año pasado jugando mucho con mi amigo el Piper, que le encantaba, por ejemplo, el tema del online y me enseñaba cosas y yo decía, digo, es que tiene de todo, carreras, tiene de todo, ¿no? Entonces, yo creo que se junta eso, la tecnología que tenemos los jugadores en casa. Ya no tenemos esa tecnología tan antigua que nos impedía hacer online tan chulos y por eso llama más gente, ¿no? Porque tampoco hay tanto juego a lo mejor que a la gente donde se puedan reunir de esa manera, hacer tantas locuras. A lo mejor sí, tienes el World of Warcraft, tienes el League of Legends, tienes, sí, juegos que están muy chulos y tal, pero jugar, a lo mejor de ese estilo no hay ninguno. Claro, Entonces es como que tira todo el mundo a ese, por las posibilidades sobre todo, porque es muy abierto en ese aspecto. que tienen más de 150 millones, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Muchísimos. Eh, Antes también hemos hablado un poco de Red Dead. ¿Crees que veremos una tercera parte en un futuro? Y si es así, ¿no te gustaría que fuera con Dutch? Oh, estaría guapísimo realmente. Yo creo que la historia de Dutch se ha cerrado bastante, ¿no? Porque en el uno ya vimos su suicidio, literalmente, y le vimos ahí arrojarse a las piedras porque ya se vuelve loco. Y en el 2 le hemos visto su comienzo y cómo el tío tenía a todo el mundo manipulado, que es brutal, porque, oye, en ese término es que para psicología de personajes es buenísimo Dutch. En el caso del 3, yo creo que sí podría estar ambientado de nuevo en cosas relacionadas con estos dos, pero muy alejadas, es decir, como una referencia, como pasa con Life is Strange, por ejemplo, que hay referencias como muy
muy alejadas de, por ejemplo, en el 2, Life is Strange 2, son dos hermanos, y hay algunos momentos donde se habla de una tal Chloe, de una tal Max, pero no, yo ya te digo, en el 3 tienen que intentar innovar en todo y a lo mejor avanzar incluso un poquito más, en plan, el oeste a lo mejor visto desde otra perspectiva. Oye, ¿quién te dice que a lo mejor lo pueden utilizar, por ejemplo, en el cine? El tema del spaghetti western y todo este tema del cine, como lo de Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, una cosa así, molaría muchísimo. En plan, ¿cómo son los vaqueros a día de hoy? Súper más perdidos aún, ¿no? Dentro de una ciudad incluso, pero no sé, habría que hacer alguna cosa así muy de innovar, porque ya creo que se ha cerrado todo mucho entre los dos. Y de hecho el 2 en parte puede ser incluso innecesario, ¿no? Porque está muy bien hecho, mola muchísimo como juego, pero digamos que por la premisa, por lo que se habla, esos años dorados no eran necesarios hablarlos. De hecho, hubo gente que habló incluso de por qué se habla tanto el pasado, podría haberse ambientado más en ese pasado donde Arthur y Dutch eran más jóvenes, porque todo el rato te hablan, no, es que hace 12 años, no es que hace 14 años, no es que hace... Mejor, oye, haberlo ambientado en ese entonces y no hablarte a lo mejor de la vieja gloria que son ahora, ¿no? Pero bueno, también tiene su toque porque no también te hace ser, ver esa relación. No puede ser que todo eso sea porque a lo mejor para una tercera parte, cuando Dash creó con Osea, creó la banda y todo eso, puede ser, pero también muchos comentan, yo me incluyo también, el hecho de que pueda ser en la época todavía más salvaje, más antiguo. Más antiguo incluso. Sí, hombre, tendría más sentido porque lo que he comentado yo es un poco una fantasía, ¿no? Una parida, como se decía antiguamente. Pero bueno, que es verdad que eso, que o puede ir muy para atrás, o también en esa zona también se habló mucho, ¿no? Cuando se hablaba de un Red Dead Redemption 3, dijeron, vale, la única manera de que se hable de todos estos personajes de nuevo sería en un intermedio entre uno y otro, ¿no? Y estaría guay porque ver a un Arthur Morgan joven molaría también mucho, aunque es verdad que estaría muy limitado por lo que ya conocemos, porque no te pueden a lo mejor hablarte también ya de cosas muy díscolas, porque dirían, oye, ¿y por qué entonces en el 2 no se comentó que en realidad hizo esto y lo otro y tal? Claro. Es que el tema narrativo es complicado cuando haces precuelas de una parte primera, porque te cierra muchas ventanas de cara a la creatividad. Entonces, bueno, más anterior molaría más porque es como muchos menos recursos, una vida mucho peor en muchos aspectos. O sea, a lo mejor es que no había ni trenes, ni había muchas cosas, ¿sabes? Que hoy en día la vemos como algo normal, pero no habría ni telégrafos, ni cartas, ni nada, vamos. Y ahora otra de... Bueno, IPs iba a decir, pero el Bully. Bully, que es un juego que la verdad que tuvo muchísima polémica en su día, porque incluso aquí en España se llamaba de otra manera. Creo que era Canis. Exacto. Yo me acuerdo, fíjate que yo antiguamente compraba mucho lo que era la revista Hobby Consolas, y me acuerdo que compré el número donde supuestamente lo iban a puntuar y no lo puntuaron. Y dijeron básicamente que era un juego que llegaba a ciertos límites, que por el cual no les parecía entretenido el hecho de estar en un instituto ahí peleándote con niños. Que, o sea, por así decirlo, la publicidad que le han dado aquí en España, no sé cómo será en otros países, pero ha tenido muy mala polémica, muy mala polémica, que ha tenido mucha polémica y no le han dado tanto bombo aquí. ¿Por qué crees tú? O sea, son temas muy delicados, pero ¿puede ser el juego más polémico de Rockstar? Sí, a ver, también tienen los juegos estos que eran, ahora mismo no recuerdo, que se me olvidan, en Max Payne no, porque Max Payne eran más de acción. Hay otros que son también estilo así más gores, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban, pero también que eran como unas máscaras estilo Shaw. Manhunt, exacto, Manhunt, exacto. Entonces, son sagas que yo no he jugado tanto, también había otro de coches que también lo tenían. Han tenido polémicas. Es que han tenido polémicas con todo. Entonces, sí es verdad que los Bully son muy polémicos, junto a los Manhunt, que también eran súper polémicos, porque claro, si es que haces un juego, literalmente las mecánicas son con la sierra de esto, cortar cuerpos y tal, pues eso ya tiene una polémica de por sí. Y eso, ¿no? Que fueron censurados después.
Ya, es que había antiguamente, las otras generaciones eran menos, con el tema de la censura, se veía, o sea, era más, había juegos más violentos de estos en ese aspecto, ¿no? En el caso este del Bully, yo en su día lo jugué cuando era muy joven, en plan, cuando tenía 12 o 13 años. Era un juego muy prohibitivo, igual que pasaba con el San Andreas. Por eso yo creo que tengo esa cosa de jugar a estos juegos, porque era lo típico, te lo prohibían mucho los padres y todo el rollo. Y Pues por cuanto más te rebeldía lo prohíben, más lo quieres jugar. más quieres jugarlo, a ver qué pasa. Exacto. Entonces, los bullies eran un poco eso, en plan de lo jugábamos y yo, mi hermano y yo, pues nos flipaba mucho la idea de estar dentro de un instituto, porque hay muy poquitos juegos que sean realmente dentro de los colegios, institutos. Life is Strange podría ser uno, pero hombre, totalmente contrario a lo que pasa con Bully, aunque también tiene el bullying, también se habla de otra manera, pero sí. Y bueno, en este caso, pues sí, hombre, era polémico y en España desconocía el tema ese de hobby consolas, de que no se puntuara. No lo puntuaron. Es que es difícil, porque al final hablas son menores, aunque es ficción, pero al final menores de edad y tal, pues es como que es muy difícil el puntuarlo, el hablar mal o hablar bien de ese juego. Pero bueno, molaría mucho un Bully 2, se puede hacer, yo creo que son cosas que, oye, yo no lo veo tan inviable, son proyectos que a lo mejor les lleva menos trabajo que un GTA 6, y estaría guay entre una cosa y otra, pues oye, que te lo puedas comprar y decir, ahora, ¿qué van a inventarse? ¿No? Molaría el mismo personaje, pero ya sin instituto, pero no sé, de alguna manera que volviera al instituto. Hombre, un Bully 2, imagínate con la tecnología de hoy en día, porque Bully había varios mapas en verdad. O sea, no era solo el instituto, tú después salías y podías ir... Como a la calle, ¿no? A la plaza calle, esa creo que había un cine o algo. Tenía, básicamente era un mapa, no un GTA obviamente, pero podías salir y ir a otras ubicaciones. Yo creo que en un Bully 2, si con los gráficos de ahora y poniendo unos personajes a lo mejor más creíbles, ¿vale? Porque yo no sé si tú esto no te has dado cuenta o seguro que a lo mejor lo has podido intuir, es que Rockstar, a raíz con el 1 y como hemos visto en GTA 4, pero sobre todo con Red Dead Redemption 1, pero sobre todo ya con el 2, ha cambiado muchísimo a la hora de narrar lo que es la historia o los personajes. No sé si es como más cinematográfico y personajes más creíbles. Que, por ejemplo, en GTA todo es más sátira, es entendible. Pero no sé, yo lo he visto como un cambio a la hora de contar la historia en cinemática, narrativa, como más profundizado en ese aspecto, más humanizado, por así decirlo. Sí, es que, por ejemplo, yo tuve que hacer, porque participo en el Batallón Pluto en un podcast que es también, de hecho se llama Batallón Pluto por el tema del Final Fantasy IX. Entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer un informe de misión de jugarnos todos los GTA 3, el GTA 3 en concreto, ¿no? Y era del año 2001, ahora justo en octubre va a hacer 20 años desde que se sacó. Y, por ejemplo, ese juego a mí me sorprendió mucho, habiendo ya jugado todo lo anterior, que las cinemáticas, pues hombre, es que no tiene comparativa esas cinemáticas con luego lo que se ve, por ejemplo, en GTA V, ¿no? Como tú dices, son personajes realmente construidos y desarrollados, mientras que en el 1, o sea, en el 3, perdón, por ejemplo, pues es un personaje primero que es mudo. Cloud Speed, el protagonista del GTA 3, es mudo porque responde un poco a esa época de los videojuegos donde se hacían personajes que cuanto más blanco y más lienzo en blanco fuera, mejor, porque así los jugadores podían empatizar con él y no tenía como ningún tipo de obstáculo, porque al final el jugador es como un dios y tiene que controlarlo todo y tiene que dominarlo todo en ese aspecto, ¿no? Y me gusta porque se avanza de esa manera y se hacen personajes con sus defectos y con sus deseos, con sus sueños y con sus miedos, como un ser humano, ¿no? Porque al final no puedes ser todo el rato, si fuera por ejemplo la vida como Clore Speed y fueras todo el rato un machote que va todo el rato, que todo le sale bien, que bueno, no que le salga bien, pero que todo el rato, oye, sí, pues mato a este, no pasa nada, la ley no me... No, en el caso de Arthur Morgan se ve esas faltas, se ve también personajes como Sally Adler, que sale en Red Dead Redemption 2, que es una mujer que pasa de ser una ama de casa, que estaría, me imagino, pues sumisa a la casa y poco más, a ser una luchadora, una luchadora y una parte de la banda y ayudando en la banda. Y persona auténtica porque después, alerta spoiler, pero bueno, ya sabemos que aquí estamos dando, a la hora de que Arthur Morgan, la única ayuda que tiene es de ella, cuando se queda solo tirado... Vamos, la única ayuda ahí que tiene es de ella. Eso es lo que se demostró una persona de verdad, una luchadora y muy buen personaje, ¿eh? Muy buen personaje y también tiene una evolución tremenda a lo largo del juego.
Y, o sea, yo creo que todo esto, Bully 2, yo creo que hay muchas ganas de que también haya una nueva entrega de esta, pero es el miedo a si Rockstar en los últimos años solo ha sacado un juego. ¿Crees que se van a preocupar en sacar un Bully 2 o hacer dos juegos a la vez cuando realmente ahora Rockstar ya sabemos que son de autosuperarse? Se han llegado a un punto en el que si sacan un juego tienen que ser lo máximo en calidad. Se han puesto como un referente. Rockstar ahora sabe que si sacan otro juego tiene que ser básicamente algo que sea enorme en calidad, en puntuaciones, que la gente hable de ello, porque se han ganado esa imagen, una imagen que sabe lo que te he dicho antes, garantía de calidad. Y Rockstar ponerse en dos proyectos ambiciosos a la vez ahora, porque no es que te saquen un Bully 2, bueno, un proyecto menor, ¿no? No, no, no. Rockstar ahora mismo, si hace una nueva entrega de algo, tiene que ser un juego con unas cotas de calidad altísimas. Por eso hay bastante miedo en el sentido, vale, quiero un GTA 6, pero también me interesa un Bully 2. Pero es que si sale Bully 2, ¿cuánto tenemos que esperar por un GTA 6? Y viceversa, ¿no? Entonces estamos en una dinámica. Es la pecadilla que se muerde la cola precisamente por cuánto de tiempo han dejado pasar, ¿no? En el GTA V. Si hubieran estado menos tiempo, y a lo mejor en el 2000, o ya hemos tenido en el 2018 el Red Dead Redemption 2 y han pasado solamente 3 años, el COVID de por medio y tal, pero es verdad que les va a repercutir mucho esos años que han estado ahora mismo, como tú dices, casi 10 años sin un GTA. Entonces, por ejemplo, en este año mismo, en este otoño, se hablaba de estos remasteres de estos 3 juegos antiguos y luego tema del GTA V en PlayStation 5. Entonces yo, claro, yo me acuerdo en este podcast que estuvimos hablando y yo dije, digo, yo me lo veo muy imposible que en octubre hagan una cosa y en noviembre hagan otra porque no me suena, porque yo al estudiarlo todo el rato lo que han hecho anteriormente nunca habían hecho nada así y efectivamente se ha retrasado esos remasteres hasta 2022 porque ellos mismos como negocio tienen que dejar una ventana donde el consumidor de Rockstar tenga tiempo para comprarse una cosa y tenga tiempo para comprarse otra. En este caso, dos proyectos así tan, porque uno sería como más menor y otro sería más ambicioso, molaría mucho que yo te digo, entre que ya no sale el GTA 6, pues tener un Bully 2 o tener un nuevo table tennis o tener tal, pero como tú dices, al mismo tiempo, ese estatus que tienen les va a perjudicar mucho Claro. porque la prensa ya está muy quisquillosa, ya están ahí ¿por qué este Bully 2? ¿Y qué pasa con GTA 6 y tal? Y al final siempre le van a buscar como la excusa y la crítica, ¿no? En vez de disfrutarlos y hasta yo como jugadora de Rockstar y tal, me encantaría el Bully 2 y no le pondría ninguna pega, tanto si fuera el Bully 2 como el Table Tennis, como si te hacen otro Manhunt o un Max Payne nuevo, que Max Payne también tuvo unos desarrollos loquísimos de una entrega a otra estar 9 años sin hacer nada, ¿no? O sea, ha habido precedentes de cosas que han hecho raras, pero, coño, pero de ahí a como estamos pasando ahora con GTA, que no se sabe nada, que al menos unos detalles pequeñitos, lo que sea, ¿no? Pero no. Otro No sabemos nada. juego que también, este no es total de Rockstar, no es de la Noir. El anual, sí. Eso, la Noir. Para mí es un juegazo. Sí. A mí me encantó en su día Para mí también. es un juegazo, me gusta mucho el tema detectivesco y la ambientación de aquella época. Me pareció un juegazo que no es para todo el mundo, porque si hay gente que no tiene paciencia, pues no es un GTA, que la gente es mucha. Yo veo mucha gente que me ha dicho, vaya porquería, me esperaba, porque se creen que va a ser un GTA, pero ambientado en aquella época, y no es así. Pero me encantó mucho y me encantaría también ver una nueva entrega con la tecnología de hoy en día, porque las expresiones faciales de ese juego en aquel entonces, o sea, eran brutales. Pero no Muy vendió muy buenas. bien, ¿no? No vendió muy bien el. No vendió muy bien. Se ha porteado hace unos años en Switch, incluso, que a mí me hizo Sí, mucha ilusión verlo en el FNAC y digo, anda, esto que lo han sacado otra vez de nuevo en Switch y tal. Sí, lo que le repercutió mucho efectivamente fue esas expectativas de pensar que era un GTA de los años 50. Es lo más parecido a un Mafia que tenemos en Rockstar, en plan, porque es al final la historia del Colt Phillips que era un investigador privado y todo el rollo, y que él tiene que hablar
hablar con ciertos personajes, por sobre todo del tema de las mentiras, si mentían o no mentían, ¿no? Y era gracioso por eso, porque se generaron muchos memes. Es verdad que estaba muy bien lo de la captura de imágenes, pero todavía fallaba mucho, todavía hay muchas cosas que decías, hostia, y se ha hecho sin querer memes de ello porque, claro, todavía en 2011 no había esa capacidad para hacer unas caras súper realistas. Entonces sí es verdad que con el tema de la tecnología nueva estaría bien, lo que pasa es que con el tema de las ventas y la falta de ganas que hay de... Porque incluso yo te diré una cosa, está también en crisis el modelo de juegos de un solo jugador o de historias de un solo jugador. Ahora ya estamos en un mundo donde lo que se vende son juegos de este estilo de servicio, ¿sabes? En plan un Apex Legends, un Fortnite, Cierto. ese tipo de juegos, y se está dejando de lado lo que a lo mejor nosotros, que ya empezamos a ser nostálgicos, digamos, entre comillas, aunque no lleguemos a los 30, pero empezamos a ser nostálgicos de las historias de un solo jugador, que era lo que yo, por ejemplo, bebí mucho, ¿no? En el tema de los Uncharted, que hemos hablado antes, yo soy súper fan de los Uncharted, y son juegos que solamente es esa historia, y bueno, tenían a multijugadores que no estaban mal, pero los multijugadores para nada era algo en lo que te podías centrar. Entonces el Anuar es un juego muy de un solo jugador, sin multijugador, sin poder rejugar y todo el rollo, que también se vende mucho, ¿no? El tema de que se rejuegue Hollow Knight, juegos de este estilo que se rejuegan mucho, Metroidvanias y todo esto. Todos esos géneros se han disparado en los últimos años muchísimo, precisamente porque la gente, yo no sé si es por la crisis económica o tal, que es como, me compro un juego y quiero que me dure lo máximo posible. Y las temporadas al final te marca mucho el hecho de tengo este juego y me va a durar años y años y años, porque Fortnite parecía que era una cosa de flor de un día en ese aspecto de 2018, y fíjate, a día de hoy sigue habiendo muchísima expectación por cada temporada, skins, conciertos que se hacen dentro del juego. Exagerado. Es una puta locura. Exagerado. Exagerado. Antes de ir, bueno, yo siempre cuando el podcast va a ir finalizando, Muy bien, sí. suelo hacer unas preguntas respecto a los videojuegos y demás, pero algunas curiosidades o detalles que desconozca la gente de Rockstar, en plan, algún detallito o algo que la gente pueda desconocer o que a lo mejor no lo sabían, algo así curioso. Bueno, a mí me gustó mucho lo que he comentado antes de esa historia del parque de atracciones, porque ellos eran 4 personas. Al principio era Dan Hauser, Sam Hauser, Terry Donovan, y luego había otro señor también que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que eran 4 personas. Y esa idea de que al final eran como 4 amigos, ellos vienen desde Escocia, es muy sorprendente el tema de que al final ellos se muda el Sam Hauser en el año 99 a Estados Unidos, pero digamos que son extranjeros en cuanto a las historias que están hablando, ¿no? Ellos no son americanos, es algo que a mí me sorprendió mucho, que son británicos, son escoceses, mejor dicho. Entonces ellos, claro, toda esa idea tenía muy idealizado, ¿no? El tema americano, la cultura. Dan era muy, por ejemplo, muy fan del hip hop y se vestían con todas las gorras del hip hop, las ropas anchas, escuchaban esos grupos y estaban enamorados totalmente de Estados Unidos, hasta tal punto de hacer juegos que hablan de ese amor hasta a Estados Unidos y a América en muchos aspectos de muchas épocas, desde la época contemporánea hasta la época de los vaqueros, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que la gente a lo mejor desconoce, de que ellos realmente ni siquiera son de Estados Unidos, y a mí me flipó, ¿no? Y el hecho de que Dan se toma ese año sabático cuando tiene 19, 20 años y el hermano le dice, vente a Estados Unidos que nos vamos a comer este tema porque vamos a hacer juegos de este estilo. Y por cierto, hay una cosa que nunca se comenta sobre los GTAs, que es que al principio ellos querían hacer un simulador de una ciudad donde se cumplieran todas las normas de circulación, de que fuera todos los semáforos y tal, y se dieron cuenta y dice, no, tío, metieron un mod o algo pasó, se glitcheó de alguna manera en las primeras demos, en la cual la gente se volvía loca y se podía atropellar a la gente y todo el rollo, y dijeron, ya está, esto es lo que tenemos, ¿no? Lo volvió más divertido. Lo volvió más divertido, ¿no? Y dice, coño, pero si es más divertido así. Exacto, y por eso se llama lo de Cops and Robbers o algo así, porque era como ladrones y tal, algo muy parecido a lo que sucedió en su día, esto es otro desarrollador, con Will Wright de los Sims, que a mí me gusta mucho esa saga. Y entonces él lo que hizo fue también un simulador de hormigas, donde las hormigas vivían de una manera y tal, y lo cambió por personas. Y cuando vio que lo cambió por personas, dijo, ya tengo el juego que quería, porque ahora ya puedo hacer de todo, en plan, o con edificios, y cambié de edificios a las personas. Una cosa así fue, en plan, y no sé, es una saga que me gustaría mucho escribir, pero me da mucho miedo, en plan, porque hay una comunidad muy potente ahí. Sí. Hay tantas anécdotas, en plan, en los estudios, los creadores, brutal. Ahora,
para ir, bueno, siempre suelo hacer dos preguntas, o dos o tres, que son muy comprometedoras, porque va respecto a gustos de juegos y demás. Muy Bueno, bien. yo ya sé que Rockstar a ti, pues, de lo mejor. Sí. Has hablado antes de Uncharted, que te gusta mucho, los Sims, pero, por ejemplo, si tuvieras que decir tus cinco sagas favoritas, ¿cuáles serían? Pues, a ver, en primer caso sería, por ejemplo, GTA, la segunda sería Red Dead Redemption, tercera diría Uncharted, la cuarta, pues, te puedo decir los Watch Dogs, porque me gustó mucho el 2 a ¿Te pesar ha de que no jugué al gustado, eh? 1, me ha gustado, y la quinta voy a decir Far Cry, porque Far Cry, el 3 estaba muy chulo y el 5 a mí me ha gustado mucho, a pesar de que la gente, oye, es que le ponen le tienen una manía, bueno, los Sims también podría decir, si quito Watch Dogs y pongo los Sims, ¿no? Pero la de Far Cry, te digo, el 5 me parece que es muy bueno y la gente lo infravaloró mucho por dos cosas. Primero, porque la gente no entiende que es ficción y se está criticando una ideología que es de extrema derecha y tal, y la gente se pensaba que lo que hacía era fomentar la extrema derecha y tal igual, y no es así. Y segundo, porque entró justo con God of War, que también se estrenó la misma semana o 2 semanas antes, y claro, la gente, yo me acuerdo en el FNAC, todo el panel de God of War y tal, y el pobre Far Cry 5 ahí, cuando yo lo jugué mucho tiempo después, dije, por Dios, esto es una puta maravilla. O sea, el personaje se pone también los pelos de punta, en plan, el personaje del hombre este, el villano, que no me acuerdo ahora mismo, Joseph creo que se llamaba, Joseph, y eran 3 hermanos y tal. O sea, lo recomiendo muchísimo porque Pues, te vas a pues flipar. tú, te puedes creer, mira, yo he jugado a todos los Far Sí, Cry, el 3 para mí es mi favorito, 3 a mí me marcó, el 4 me gustó mucho, pero ya lo vi como muy bueno, pero lo vi como una yo solo lo extensión he del jugado, ¿eh? 3. Fíjate, sí. Muy bueno, pero lo vi como una extensión del 3. Luego el Primal a mí no me gustó mucho, o sea, ya vi que la saga estaba un poco quemada y no he jugado el 5. O Pues el sea, 5 está muy chulo. El 5, por resumirte así muy brevemente, es como en Montana. Además, es que el tema de exploración a mí me gusta mucho. Estados Unidos más rural y tal. Y entonces tienes varios hermanos donde hay una secta, digamos, religiosa. Entonces el Joseph este es el hermano mayor y es el que la lleva. Y luego tienes 3 hermanos más que, claro, el mapa se divide según los territorios que lideran cada uno de los hermanos. Hay una chica y hay 2 chicos más. Y entonces tú tienes como personaje principal el ir desactivando cosas, el ir viendo a ver lo que pasa con la secta, el ir, pues los bosses finales, pues por supuesto son, o sea, no es que sean los bosses finales, pero digamos que tienes que ir derrotando a esos hermanos, digamos que para hacerte con el control de otra vez del territorio, como diciendo, a ver, que Estados hmm. Unidos se está yendo a la mierda, qué está pasando aquí y tal, y sobre todo la parte final, pues me pareció brutal, y que luego con el tema del coronavirus y todo eso, luego he dicho, hostia puta, esto ya nos hablaba de una época así complicada, o sea que sí, Bueno, sí, está muy chulo, muy chulo. le echaré un ojo y lo mismo lo juego, porque la verdad que la con Far Cry me gustaba mucho en su día, pero es de una de estas sagas que como la dejas un poco aparcada. Y dices, está Sí. un poco quemado, pero bueno, si el 5 está tan bien, porque me lo ha dicho alguna que otra persona también que el 5 está muy entretenido. Y bueno, y ahora el 6, ¿no? El que van a sacar, Sí, que en tiene muy buena octubre, el día pinta. 8, o el día, sí, por ahí, a principios de octubre, tiene muy buena pinta. Es verdad que me ha desentonado un poco el hecho de que yo pensaba que iba a ser, pues claro, te venden la idea de la misma carátula del hombre este que es el antiguo, el villano de De Breaking Breaking Bad. Bad, sí, Eh, el Gustavo puede ser. el Gustavo, sí, Gustavo, creo. el de los pollos El hermanos, de algo los así que se pollos llamaba. hermanos. Es que me estoy volviendo. Me estoy revolviendo a ver la serie. La serie, Yo la había visto ya en su día, me encantó, sí. pero con mi pareja que no la ha visto, me la estoy revolviendo a ver. Y la verdad que sí, es Es brutal esa brutal Breaking serie. Bad, Es muy muy, muy buena. buena. Y eso, la verdad que a mí me desentonó un poco el hecho de que se optara por un personaje, digamos, random, tanto si lo escoges chica o chico, pero al final es random, que a mí me ha gustado el haber hecho de villano, o por ejemplo el niño hubiera sido un poquito más adulto y vas viendo cómo se va haciendo más adulto y ese niño pues se revela al padre. Yo creo que algo de eso va a haber, porque se está dando a entender en los trailers y todo eso. Entonces, ojalá que opten por ahí, porque me ha molado mucho. Cuando he visto que realmente es como, bueno, eres un personaje random, luego también ya el tema de las caras ya está empezando a desentonar mucho, el tema del motor gráfico de los Far Mm, Cry, algo ahí tienen que intentar mejorar un poco, pues se están quedando para atrás un poco, en ese sí. aspecto. Pero bueno, Sí, si luego lo jugable está muy bien, la historia está bien, bueno, se perdonará. exactamente. Ahora, los tres mejores juegos que haya jugado en los últimos 5 años. 5 años, pues, hombre, he jugado mucho.
Pero yo diría que, mira, el primero, a pesar de todo por lo que significó, Dark Souls 3 me pareció brutal. Ese le pondría el número 1. Entre Dark Souls 3 y Bloodborne, esa época, muy guay. Luego voy a decir Kingdom Hearts, porque los estoy jugando ahora y me están gustando también bastante y me El 3, parecen muy ¿no? chulos. El Estoy jugando el 3. 1 y el 2. Ah, El 3 ya llegará. Ya llegará poco a poco, pero sí, los Kingdom Hearts. Y luego el último así de eso, pues hombre, tengo que también destacar los Walking Simulator, porque tengo ahí un libro sobre los Walking Simulators. Entonces voy a decir Firewatch, que es el más popular, digamos, dentro de ese género. Que me gusta también mucho. perfecto. Y ahora, de cara a esta generación, ¿cuál crees tú que lo está haciendo mejor? Tu opinión personal. En plan, Microsoft con Xbox Series o Sony con Play 5. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que va a ser una generación que la verdad va a estar muy bien por parte de las dos plataformas? Pero a ti, a gusto personal, ¿cuál te parece más llamativo y lo ves mejor de cara a hacerte con una ahora mismo? Sé que has regalado una Play a tu pareja, pero ahora mismo si te dieran la oportunidad, toma, tienes una y otra. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Estéticamente, cuando yo vi el año pasado la conferencia de PlayStation 5, yo soy de las pocas personas que pensó, qué puta maravilla de por fuera estéticamente hablando. Ayer la envolví y me dio muchísima pena porque dije, joder, qué bonita es y tal. A mí me gusta mucho la parte estética de PlayStation. También soy muy fan de muchas sagas de PlayStation y tal. Pero tengo que valorar el esfuerzo que está haciendo Microsoft con el tema del servicio, de cómo se han resucitado de sus cenizas y decir, hostia, no hemos podido con lo del Scalebound, no hemos podido con muchos exclusivos, tenemos que salir de alguna manera para arriba. Creo que está muy bien esa consola Xbox Series S. Entonces, bueno, yo creo que optaría por Microsoft, fíjate, porque creo que está teniendo una mejor política para sus jugadores, a pesar de que hay exclusivos de PlayStation 5, no me parece que estén a la altura, me parece que se han quedado un poco cortos en duración, por ejemplo, el Ratchet, o en el caso del Returnal, no lo veo a la altura tampoco de este primer año. Es verdad que las generaciones son largas y hay que ver cómo se va evolucionando claro el tema, pero para mi gusto lo está haciendo mejor Microsoft ahora mismo. ¿Starfield te llama la atención? Mucho, mucho. A mí... mucho, no sabía. Yo, es el año que viene, porque había gente que se equivocaba y decía que era este año. No, es el año que viene. Y eso, hombre, eso va a ser una locura. A mí es que me gusta mucho los del Elder Scroll también y los Fallout. Y solo de pensar que va a ser un del Elder Scroll o un Fallout ambientado en el espacio, pues... Es como el No Man's Sky, pero bueno. Sí, y eso, y sobre todo que va a ser totalmente Next Gen, que no va a ser intergeneracional, que es un punto muy, muy positivo. Muy guay. Bueno, pues yo creo que por aquí el podcast ha quedado muy bien. Hemos hablado bastantes cosas de lo que tiene que ser con los juegos de Rockstar y demás. También deciros, ¿vale? Que antes de ir finalizando el podcast, vuelvo a repetir, tú tienes el libro escrito por ti, que lo tienes ahí. El libro, el de Rockstar, entre otros. Entre otros. Entre otros que iré buscando ahí. Que esa es otra, tú has escrito más libros, ¿no? He escrito más libros, o sea, aquí no puedo tenerlos aquí a mano cuáles son, pero, o sea, lo que es el formato físico, pero digamos así brevemente tengo el primero sería el de la disonancia ludonarrativa en los videojuegos, que como conoceréis fue pues un meme un poco entre la industria de la prensa, la comunidad, los jugadores, donde exploro un poquito brevemente qué significa ese concepto, cómo se podría solucionar en los juegos, un poco de diseño de juegos muy brevemente. Luego ya tendría el segundo, que es el de los Walking Simulator, la exploración hecha a videojuegos, se llama el título, y en ese caso hablo de los juegos que se llaman Walking Simulators, que sería por ejemplo el Firewatch, el Gone Home, el What Remains of Edith Finch, el Virginia o incluso el Death Stranding, que no lo puse en ese momento porque no se había publicado, pero que son estos juegos en plan de exploración, que si os gusta ese género, pues ahí hablo bastante de ellos. Luego el tercero no es de videojuegos, es un poquito relacionado, que sería la gamificación en la empresa, que ese pues lo hice realmente porque se exigía, ¿no? Digamos, en plan desde la editorial dijeron, oye, si sabes de este tema me lo puedes comentar, y hablo un poco de cómo los elementos que utilizamos en los juegos, en plan de las medallas, las recompensas, los puntos, se pueden aplicar a procesos más aburridos, como por ejemplo una empresa, el tema de la prevención de riesgos laborales, que yo que sé, que te digan, pues tienes que estudiarte este cacho manual gigante, pues que hubiera una competición entre los empleados y que si se utiliza bien está bastante guay.
Y luego el cuarto sería este de Rockstar, que fue el que salió el año pasado. Y el quinto, que ha salido este verano, que lo he hecho hace poco, ha sido una recopilación porque yo he participado en muchas, desde el 2016 hasta ahora, he participado en muchas páginas de estas de videojuegos, de hacer artículos, reseñas, tal. He estado en Walkling, Aquí Bajar a Blue, Nivel Oculto, Canino Magazine. Y entonces, desde películas, series y videojuegos, he hecho un libro que se llama Cuaderno de Bitácora, de videojuegos y otras artes, que es donde hago una recopilación de todo lo que he ido haciendo en estos 5 años. Y bueno, estoy pendiente de un par de proyectos que, por desgracia, no por mi mano, sino por otras manos, a ver si se ponen las pilas y los activan, porque así podremos hablar de más cosas, que de videojuegos tengo ahí un par de cosas todavía por salir. Así que nada, a ver si se ponen las pilas. Pues bueno, yo creo que tienen que estar muy interesantes. Yo sí me voy a pillar el de Rockstar, seguro. Después también podré echar un vistazo a los demás libros. Pero gente, los que os interese, ya lo digo, en la descripción del mismo vídeo tenéis enlace directo. Y también tú tienes un canal de Twitch, ¿no? Sí, yo tengo un canal de Twitch, ahora mismo está un poquitín más abandonado, pero bueno, tiene ahí sus seguidores y tal, tengo 560 seguidores, poquito a poco, sobre todo el año pasado le dediqué muchísimo tiempo, ahora no puedo dedicarle tanto, pero bueno, es un canal de Twitch que me llamo igual que aquí, es Chica Beats, que sería todo en minúscula. Entonces ahí nada, hago just chattings a veces, hablo de vinilos, hablo de música, hablo también de Kingdom Hearts y bueno, hago un poquito de todo ahí, lo que se viene siendo esto de los directos, que al final es intentar entrar un poquito ahí en el entorno de Twitch. Perfecto. Y también cuenta de Twitter, que ahí sí estás más activa, ¿no? Ahí sí comentas más. Ahí en mi Twitter, ahí ya sí que hay de todo. Ya, ya eso es cosas tanto personales como cosas de trabajo, de los videojuegos. Y nada, ahí pues me podéis buscar igual, en plan twitter.com/chicabiz también. Y ahí pues hablo de un montón de cosas. De hecho, voy a utilizar un momento tu vídeo para comentar también que el viernes, no sé cuándo se va a publicar este vídeo. Claro, es que no lo conozco. Sí. Los jueves normalmente. Los jueves, vale, estamos a martes. Pues en todo caso, el día 3 de septiembre, que sería este viernes, aparezco en la Radio 3 de Radio Televisión Española, brevemente en un programa que se llama Siglo XXI, que sería entre las 12 y la 1 de la tarde, por si alguien quiere escucharlo. Hostia, pues mira, pues ahí voy a aparecer brevemente. Así pues que bueno. Hombre, ahí se estará. Este podcast, bueno, los que ya conocéis, se suele grabar unos días antes, pero el jueves estará subido, así que quien lo esté escuchando ahora, esto será mañana, así que estaros ahí al tanto. Y bueno, ya sabéis, dejaré los enlaces y todo en la descripción del vídeo. Y ha sido un placer muy grande tenerte por aquí. La verdad que ha sido una charla que se ha pasado volado. Sí, hablando de juegos y demás. Un poco más de nervios tenía, he que decir, pero yo te luego he ya visto me he ido bien. relajando. Yo te he visto bien. Por dentro. Yo te he visto pero bien. muchas gracias a Legend por haberme dado este espacio y que espero que te vaya súper bien con el canal, que he visto que hay mucha calidad detrás y que vaya súper bien porque hoy en día lo del YouTube mola muchísimo. Así que nada, a toda la gente que le sigue, pues ahora, que sigáis ahí dándole fuerza ahí a Legend. Muchas gracias. Te deseo a ti también lo mismo como escritora y en los proyectos que te propongas. Muchas gracias, igualmente. Ahora, gente, ya sabéis, lo vuelvo a repetir y sabéis que los que no habéis estado, porque esto se sube siempre en forma de directo en eventos, lo tenéis en la caja de comentarios, podéis comentar varios temas de lo que hemos tratado en el podcast, vuestra opinión y bueno, lo que penséis al respecto. Así que nada, pues un placer y bueno, un saludo y nos vemos en el próximo podcast. Chao.